al lado de las... Bien, siendo las 16 horas con 15 minutos del día 19 de junio del 2020, damos inicio a la presente audiencia inicial con personas que se encuentran privadas de su libertad, derivado de una orden de aprehensión y una orden de cateo dentro de la carpeta técnica JCC-314-2020, que se instruye en contra de Jaime Olivar Ramales, Zulema Paredes Trujillo y Brandon Olivar Paredes, respecto del delito de homicidio calificado cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Víctor Manuel Rosales Mejía. Se informa que se inicia con una hora de retraso o más, derivado de que la de la voz me he encontrado en audiencia consecutiva desde las 9 de la mañana y esta es mi audiencia octava. Queríamos atenderlos a todo lo mejor posible, pero bueno, se han presentado incidencias que han derivado hasta esta hora, por los que les pido una amplia disculpa. Por lo que dicho lo anterior, declaramos apertura la presente audiencia por parte de la Fiscalía. Buenas tardes, señoría. Comparece la licenciada Carla Berenice Viterbo Cervantes en mi calidad de agente del Ministerio Público y me acompaña. Buen día, señoría. Comparece Aristeo Guadalupe Palafox Urbina, asesor oficial, a sus órdenes. ¿Su nombre, defensa? Gracias. Sí, buenas tardes, señora. Comparece usted el licenciado Alejandro González Domínguez. Alejandro González. Domínguez. ¿Y sí conoce las estrategias de litigación? Sí, y sus señoría. obligaciones Sí, que le competen de acuerdo al Código Nacional? Sí, señoría. Bien, en ese tenor, señores imputados, ¿me proporcionan por favor sus nombres al micrófono de ella? Sí, Jaime Olivar ¿Olivar qué? Ramales. Es Jaime Brandon Olivar Paredes. Zulema Saraí Paredes Trujillo. Bien, miren, en términos de lo que dispone el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ustedes no pueden negarse a proporcionar su completa identidad. Sin embargo, de acuerdo con lo que dispone dicho numeral, pueden proporcionar sus datos en voz alta si prefieren que estos sean anotados por separado y preservados en reserva. Asimismo, se les exhorta para que se conduzcan con verdad en los datos que van a proporcionar. Por tanto, les pido que le pregunten a su defensa particular si los datos personales los van a proporcionar en voz alta o en reserva se los darán a conocer a mi encargado de sala al final de la audiencia. En reserva. ¿En reserva igual? Sí, en reserva. Bien. Por otro lado, fueron informados sobre sus derechos, ya fuera cuando fueron detenidos o en este momento por su defensor anterior a la audiencia. ¿Sí fueron informados sobre sus derechos? Que teníamos derecho a un abogado. Ajá, Oh, sí, todos esos sí, derechos. Bien, sí. bien. Dentro de tales derechos se encuentra lo relativo a que ustedes tienen que contar con un defensor que ustedes pueden elegir libremente. Por lo que les pregunto si es su deseo nombrar como su defensor particular al licenciado Alejandro González Domínguez, quien ha establecido que conoce las estrategias de litigación. ¿Sí lo designan? Sí. ¿Sí? Bien. Esta autoridad tiene por nombrado como defensor al licenciado Alejandro González Domínguez, acorde al contenido numeral 20 de la Carta Magna, inciso B, fracción octava, así como los arábigos 17, párrafo primero, 113, fracción décimo primera, 115, 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Les recuerdo, señores, que la intervención de su defensa no menoscaba sus derechos de intervenir, formular peticiones y hacer las manifestaciones que estimen pertinentes. ¿Comprenden esto? ¿Sí? Bien. En ese tenor, ¿podemos proceder con la formulación de imputación? Señoría, nada más, si no hubiera inconveniente ni por parte de la Fiscalía o de la Asesoría Jurídica, se me diera un receso de 15 minutos a efecto de imponerme de los autos, en virtud de que hasta este momento se me corrió traslado de la carpeta de investigación. ¿Alguna manifestación? No existe oposición, toda vez, señoría, que es un derecho de sus representados para hacer una debida representación. Ajá. Nada más que le comentamos que es carpeta de investigación, la que le acaban de proporcionar copia de la carpeta de investigación, Sí, no de señor. los autos. ¿Sí? Sí, de la carpeta de investigación. Bien. Pues 10 minutos porque conocemos la carpeta y está muy pequeñita. Ok. Bien. Una vez que hemos regresado del receso que ha sido solicitado por el defensor particular de los imputados respecto a la carpeta de investigación, ¿se encuentra usted impuesto de la misma? Sí, señoría. ¿Estamos listos para continuar? Sí, señoría. Bien, en ese tenor les pido, señores, que estén muy atentos a lo que van a ver, oír en la presente audiencia, porque en este momento el Ministerio Público les va a señalar el delito que cometió, su grado de intervención, así como las personas que deponen en su contra,
y al final de la misma procederé a hacerles una pregunta que guarda relación directa en relación con su situación jurídica. ¿Sí les queda claro? Adelante. Sí, sí, sí. Permiso para formular imputación. Con fundamento en el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Morelos, señor Jaime Olivar Ramales, Zulema Paredes Trujillo y Brandon Olivar Paredes, esta representación social les hace de su conocimiento que dentro de la carpeta de investigación CT-UEH, diagonal 1340, diagonal 2020, se sigue una investigación en su contra por su probable participación en el delito de homicidio calificado previsto y sancionado en el artículo 106, 108 en relación con el 126 fracción segunda inciso B, cuando el inculpado es superior por las armas que emplea o por el número de quienes lo acompañan, asimismo por el inciso E, cuando el pasivo se halla inerme o caído y el activo se halla de pie. Esto del Código Penal vigente para el Estado de Morelos, cometido en agravio de quien en vida respondía al nombre de Víctor Manuel Rosales Mejía. Por cuanto a la forma de intervención que tuvieron, el primero de ellos, de nombre Jaime Olivar Ramales, tiene el carácter de autor material por cuanto hace a la señora Zulema Paredes Trujillo y Brandon Olivar Paredes en codominio funcional del hecho, por cuanto hace al delito de homicidio calificado. Asimismo, la coparticipación de acuerdo al artículo 18, fracción primera. El hecho que se les atribuye a ustedes, señor Jaime Olivar Ramales, Zulema Paredes Trujillo y Brandon Olivar Paredes, es el siguiente y quiero que me pongan mucha atención. Que siendo aproximadamente las 0 horas del día 15 de marzo del año en curso, la víctima de nombre Víctor Manuel Rosales Mejía se encontraba en la calle Ignacio Zaragoza, número 1 de la colonia centro del poblado de Tetelilla, municipio de Jonacatepec, Morelos, ingiriendo bebidas embriagantes. Ahí también se encontraba usted, señor Brandon Olivar Paredes, tomando cervezas. Usted se dirige con insultos hacia la víctima y le dice: chingue su madre el que viene en la camioneta. La víctima le reacciona empujándolo a usted. Usted cae al piso, se corta con la botella que tenía en la mano derecha. Usted, al quedarse en el piso, le manifestó a la víctima que si no sabía de quién se trataba. Hay que bajarle tantito el tono. Perdón. Sí, por favor. Continúe. Amenazando usted a la víctima de que iba a regresar su papá por él. Es cuando la víctima le da un golpe a usted en la cara. Lo ayudan a levantarse, estando ahí Adalberto Lalde Rosales, Rodrigo Saída Alvarado Valderas, Víctor Manuel Rosales Mejía y Hugo Peralta Méndez. Como a los 5 minutos, llegó la señora de nombre Zulema Paredes Trujillo, mamá de Brandon, la cual llegó conduciendo un vehículo de la marca Honda color gris. En ese momento, la señora de nombre Zulema Paredes Trujillo, mamá de Brandon, se dirigió hacia su hijo, usted, señora, preguntándole que quién la había pegado, no contestando, ni tampoco contestaron los que estaban ahí. Hasta después le contesta a la víctima. Usted le dice a su hijo que la víctima le dice que quién la había golpeado. Usted, señora, le dice a su hijo que se suba a la camioneta. Momentos después, usted, señor Brandon, se sube a la camioneta junto con su señora madre de nombre Zulema Paredes Trujillo, manifestándole antes de irse a la víctima, Víctor Manuel Rosales Mejía: voy a regresar, te voy a matar, de nosotros nadie se burla. Retirándose del lugar a bordo del vehículo Honda color gris, y aproximadamente como a los 6 minutos vuelven a regresar en la misma camioneta, la cual era conducida por usted, señora Zulema Paredes Trujillo, mamá de Brandon. En el asiento del copiloto usted, señor Jaime Olivar Ramales, padre de Brandon, y en la parte de atrás del conductor usted, señor Brandon Olivar Paredes. En ese momento detienen la marcha del vehículo ya mencionado sin apagarla, y a una distancia de 3 metros aproximadamente de donde se encontraba la víctima y sus amigos, la señora de nombre Zulema Paredes Trujillo con su mano señaló a la víctima diciéndole: ese es el hijo de su perra madre que le pegó a tu hijo, mátalo. En ese momento usted, señor Brandon, le dice a su papá: sí, papá, es Víctor, mátalo. A la vez que usted lo decía, lo señalaba con la mano derecha. Por lo que usted, señor Jaime Olivar Ramales, descendió del vehículo en el cual viajaba a bordo del mismo su esposa e hijo ya antes mencionados, por lo cual baja del lado del copiloto, vistiendo una gorra color negra, una playera gris, pantalón de mezclilla, un chaleco color negro del cual sacó un arma color oscura tipo escuadra y se dirigió a la víctima, parándose frente a la misma, a una distancia aproximada de 2 metros, le dijo usted a la víctima: ya sabemos que te llamas Víctor Manuel Rosales Mejía y esto es para que no te andes metiendo con mi familia.
Usted, señor Jaime, le apuntó a la víctima a la altura de la cintura del lado izquierdo y le disparó. La víctima cayó al suelo y aún estando en el suelo la víctima, por segunda vez usted, señor Jaime Olivar Ramales, le dispara a la víctima, pero esta vez a la altura del hombro del lado derecho. Usted, señora Zulema Paredes Trujillo, le dice a su esposo, súbete a la camioneta, no seas pendejo. A bordo del vehículo Honda color gris es que ustedes huyen del lugar, ya siendo mencionados anteriormente de nombres usted, señor Jaime Olivar Ramales, Zulema Paredes Trujillo y Brandon Olivar Paredes, causándole a la víctima las siguientes lesiones. Una herida por orificio de entrada localizado en la fosa ilíaca izquierda, una herida por orificio de salida con bordes evertidos localizada en el hipocondrio derecho, una herida por rozón localizada en el pliegue branquial interno del brazo antebrazo derecho, una herida por orificio de entrada con bordes evertidos regulares localizada en el glúteo derecho en cuadrante superior interno, así como una herida por orificio de salida localizada en el tórax posterior a la izquierda de la línea posterior, dando como conclusión que la causa de muerte fue un choque hemorrágico debido y a consecuencia de traumatismo abdomino-visceral por heridas producidas por arma de fuego. Es por ello que ustedes tres, señores, Jaime Olivar Ramales, Zulema Paredes Trujillo y Brandon Olivar Paredes, el primero de ellos a título de autor material, el segundo de ellos, la señora Zulema Paredes Trujillo y Brandon Olivar Paredes, en codominio funcional del hecho y coparticipación en el delito de homicidio calificado cometido en agravio de la víctima, quien respondía al nombre de Víctor Manuel Rosales Mejía. Por cuanto a las personas que deponen en su contra, son dos testigos presenciales, el primero de ellos de nombre Hugo Peralta Méndez y Adalberto Lalde Rosales, así también como el señor José Manuel Rosales Olivar, quien es padre de la hoy víctima, y el señor José Enrique Rosales Mejía, hermano de la víctima, ya que hacen el señalamiento directo hacia ustedes tres, así como todos y cada uno de los peritos que intervienen en la investigación. Es cuanto, señoría. Bien, ¿alguna precisión o aclaración, defensa? No, señoría, ninguna. Bien, en ese tenor, nada más es la pregunta, ¿sí o no? ¿Entienden los cargos que les imputan? Sí. Sí. Ay, ¿y por qué están esposados? Si estamos en audiencia, no me había fijado, no pueden estar esposados. Ya saben que en audiencia no deben de estar esposados. Sí, como se terminó un receso, Ajá. fue listo. Una disculpa, la verdad es que no me di cuenta, como están así con las manos y estoy escuchando lo que está diciendo la fiscal. En ese tenor, sí los entienden, ¿verdad? Los tres. Sí. Bien. Por otro lado, en este momento tienen ustedes dos opciones: declarar de hacerlo todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra, pero como es un derecho, también pueden guardar silencio, y con la finalidad de que su respuesta sea informada, coméntenlo con su defensa, por favor. Nos vamos a reservar. Bien. En ese tenor, ¿alguna otra petición? Sí, su señoría, permiso para vincular a proceso. Adelante. Esta representación social cuenta con los siguientes antecedentes. El primero de ellos, un registro de carpeta de fecha 15 de marzo del año 2020, que siendo las 0241, reporta a Bolaños Alonso Jorge del Centro Comunitario de Jonacatepec, Morelos, el arribo de una persona del sexo masculino quien respondía al nombre de Víctor Manuel Rosales Mejía, sin signos vitales por lesión de arma de fuego. Hechos ocurridos en Tetelilla, y dicho nosocomio se encuentra ya antes mencionado en el municipio de Jonacatepec, Morelos. Asimismo, también se cuenta con un actaviso de fecha 15 de marzo del 2020, que siendo las 02:58 del día 15 de marzo, se les informa por el agente de guardia de la Policía de Investigación Criminal de la zona oriente de Jonacatepec, Morelos, la existencia del cuerpo sin vida producido por arma de fuego en el Hospital Comunitario de Jonacatepec, Morelos, de nombre Víctor Manuel Rosales García. Asimismo, a este lugar acude el doctor Víctor Manuel García García con un auxiliar más a bordo de la unidad ER-209 del área de CEMEFO. Ingresando al lugar, se tiene en el área de urgencias donde se tiene a la vista una persona del sexo masculino que se encuentra en la cama ambulatoria de pacientes, el cual vestía una playera color naranja con manchas blancas, un pantalón de mezclilla azul, mismo que se encontraba en posición de cúbito dorsal,
con la extremidad cefálica dirigida al poniente y con las extremidades inferiores y superiores extendidas con dirección al oriente, observándole 2 impactos en el abdomen provocados por arma de fuego y un pliegue en el del brazo derecho. De igual forma, se logra entrevistar a Adalberto Lalde Rosales, amigo de Laura Obciso, quien refiere que el día domingo 15 de marzo... A ver, ¿me permite tantito, por favor? Sí, su señoría. Rapidito, por favor. ¿Me das un deceso? Sí. Vamos a ver. Un momento. Sí, señor. Esta autoridad, bueno, está apenada gravemente por la situación de que no me percaté, porque como su imputada estaba así, no se veía ni es que realmente estaba poniendo atención a lo que estaba diciendo. Creo que todos estábamos en esa atención y por eso los custodios entiendo que no se dieron cuenta que ya yo había reiniciado la audiencia y ellos tampoco se veían porque estaban acá abajo, sino que nada más les vi cómo les sobresalía. Y prefiero que quede registrado en audio video que fue un error humano, no imputable a la de la voz, porque realmente sí no me fijé, o sea, consideré que cada quien tenemos que desempeñar nuestro trabajo y bueno, que fue ahora sí un error, y tenemos que decirlo así, que administrativo, porque también pues, me encargaba, o sea, todos no nos dimos cuenta. ¿Realmente se dio cuenta usted? No me di cuenta. No se dio cuenta, creo que ni usted, defensor, o sea, pero no fue por culpa inimputable a nadie, sino que simplemente pues los custodios no les quitaron las esposas al regresar del receso. Sabemos que tiene que estar así, con libertad de ambulatoria, y bueno, le pido una disculpa y que obviamente no volverá a suceder, ¿sí? En ese tenor puede continuar con sus antecedentes. Estaba en relación a lo que se obtenía de una narrativa de hechos y de una declaración de Adalberto Olalde Rosales, ¿no? Ajá, sí, su señoría. Se logró entrevistar a Adalberto Lalde Rosales, amigo de Laura Obciso, quien refiere que el día domingo 15 de marzo del año 2020, siendo aproximadamente las 0 horas, se encontraban tomando bebidas alcohólicas en el depósito, del cual desconoce, solo sabe que se llama, el nombre de la calle es calle Ignacio Zaragoza, del poblado de Tetelilla, Morelos, cuando un muchacho de nombre Brandon agrede verbalmente a Laura Obciso, por lo que Víctor responde con un ligero empujón a Brandon. Al momento Brandon cae al piso, motivo por el cual de la agresión. Posterior a esto llega el señor Jaime Oliva Ramales, padre de Brandon, a bordo de una camioneta Honda color gris, junto con su esposa Zulema Paredes Trujillo, la cual conducía un vehículo ya antes mencionado, bajándose el señor Jaime Oliva Ramales del mismo, enojado, haciéndole saber a la víctima, diciéndole: sabemos que te llamas Víctor Manuel Rosales Mejía y esto es para que no te andes metiendo con mi familia. En ese momento sacó un arma de fuego de su chaleco de color negro y le dispara al hoyo Obciso. Se logra saber que este sujeto que le disparó al Obciso vive en el mismo poblado de Tetelilla, por lo cual, siendo las 3:03:55 del día 15 de marzo, se realiza dicho levantamiento. Esto es suscrito y firmado por el agente Alberto Benigno Ayala Cortés. Asimismo, su señoría, como ya se ha advertido en esta acta aviso, se logró entrevistar a Adalberto Lalde Rosales con fecha 15 de marzo, el cual refiere que se encontraba pues aproximadamente las 0 horas en el depósito de cervezas, donde venden cervezas, que se ubica en calle Ignacio Zaragoza del poblado de Tetelilla, en compañía de Hugo Peralta Méndez, Rodrigo Said Alvarado Valderas, Brandon Olivar Paredes y el ahora obciso Víctor Manuel Rosales Mejía. Resulta que Brandon agrede verbalmente a Víctor, a lo que Víctor responde con un ligero empujón a Brandon. Por sobredosis de droga cae al suelo y se raspa los brazos, se levanta y dice que fue la culpa por el que lo agredió. Minutos después, a bordo de una camioneta Honda color gris, desconociendo qué modelo sea, la cual conducía el vehículo era la mamá de Brandon, la señora Zulema Paredes Trujillo. Cuando en ese momento la señora llega al lugar de los hechos, es cuando le pregunta a su hijo que quién la había golpeado. No le contesta, tampoco le responden los que se encontraban ahí. Es cuando la víctima le contesta diciéndole que lo había golpeado. Momentos después, la señora Zulema le dice a su hijo que se subiera a la camioneta. Enseguida se sube Brandon a la camioneta marca Honda color gris, junto con su madre, la cual era conducida por la misma.
manifestándole a la víctima, te voy a matar, de nosotros nadie se burla, y se retiraron del lugar a bordo del mismo vehículo. Aproximadamente como a los 6 minutos, se da cuenta el entrevistado que venía una camioneta Honda color gris a alta velocidad, la cual era conducida por la señora Zulema Paredes Trujillo, mamá de Brandon, y del lado del copiloto venía el señor Jaime Olivar Ramales, papá de Brandon, y en la parte de atrás del conductor, Brandon Olivar Paredes. En ese momento detienen la camioneta sin apagarla y a una distancia aproximada de 2 metros, donde se encontraba parada la víctima, es cuando hacen el señalamiento la señora Zulema diciendo, ese es el hijo de su perra madre quien le pegó a tu hijo, mátalo. En ese momento Brandon, respondiéndole igual, señalando a la víctima, le dijo, sí papá, él es Víctor, mátalo. El señor Jaime Olivar Ramales desciende del vehículo, el cual portaba una gorra color negra, playera color gris, un pantalón de mezclilla color azul, un chaleco color negro, del cual saca un arma tipo oscura, tipo escuadra. Es cuando ven que el papá de Brandon se dirigió hacia la víctima, encontrándose al lado de Hugo. Es cuando el señor Jaime Olivar Ramales se para frente a Víctor y como una distancia de 2 metros, escucha cuando el papá de Brandon le dice a su amigo Víctor, ya sabemos que te llamas Víctor Manuel Rosales Mejía y con mi familia no te metas, diciéndole también, chinga tu madre, eso te pasa por meterte con mi hijo. Es cuando observa que el señor Jaime Olivar Ramales le apuntó a la altura de la cintura del lado izquierdo a su amigo Víctor. En ese momento el señor Jaime le dispara, su amigo Víctor cae al suelo y aún encontrándose en el suelo es cuando acciona por segunda vez el segundo disparo, pero esta vez a la altura del hombro del lado derecho. Asimismo, el entrevistado refiere que él para no salir afectado solo se cubrió agachándose. Es cuando la señora de nombre Zulema, mamá de Brandon, le dijo a su esposo, súbete a la camioneta, no seas pendejo, y estas 3 personas huyen del lugar a bordo del vehículo marca Honda color gris. Una vez que estas 3 personas se van, el entrevistado refiere que su amigo Hugo le llama a la policía para hacerle del conocimiento que se encontraba gravemente herido su amigo y asimismo para una ambulancia, llegando los familiares posteriormente. Todo esto fue observado por el entrevistado, ya que Hugo tenía prendido el foco de la calle donde estaban ocurriendo los hechos y donde privaron de la vida a su amigo. Asimismo refiere en la segunda entrevista por Hugo Peralta Méndez que el día 15 de marzo, siendo aproximadamente las 0 horas, también se encontraba conviviendo con algunos amigos enfrente de un depósito, el cual es propietario una señora de nombre Susana, que se ubica en calle Ignacio Zaragoza del poblado de Tetelilla, municipio de Jonacatepec, encontrándose ahí Brandon Olivar Paredes y el ahora obsiso Víctor Manuel Rosales Mejía. Empezaron a discutir cuando estos dos mencionados, el primero de ellos, Brandon, insultó verbalmente diciéndole a la víctima, chingue su madre el que viene bajando en la camioneta, en la cual venía Víctor. Momentos después, la víctima reacciona empujando a Brandon, tirándolo al piso. Como él tenía una botella en la mano derecha, es con la cual se corta. Asimismo, momentos después, la señora Zulema Paredes Trujillo llega a bordo de un vehículo preguntando a su hijo que quién le había pegado. No le contesta, ni contestan tampoco los que se encontraban ahí. Hasta después respondió a la víctima diciéndole que él había pegado. La señora Zulema Paredes Trujillo le dice a su hijo, Brandon, que se subiera a la camioneta. Momentos después se sube a la camioneta, manifestando que iba a regresar, diciendo, te voy a matar, de nosotros nadie se burla, y es como se retiran del lugar, a bordo de la camioneta. A los pocos minutos, la señora Zulema Paredes Trujillo, la cual conducía el vehículo Honda color gris, señala a la víctima diciendo, ese es el hijo de su perra madre que le pegó a tu hijo, mátalo. Es como el señor Jaime Olivar Ramales, el cual venía en el asiento del copiloto, y Brandon Olivar Paredes en el asiento de atrás del conductor, señaló a Víctor diciéndole, sí papá, él es Víctor, mátalo. Es cuando el señor Jaime Olivar Ramales descendió del vehículo, del lado del copiloto, bajó enfurecido y le dijo a Víctor, esto es para que no te andes metiendo con mi familia, el cual sacó una pistola de un chaleco color negro, color oscura tipo escuadra, y se dirigió hacia Víctor, el cual se encontraba al lado del entrevistado, ya que él estaba parado y el entrevistado estaba sentado.
Es cuando el señor Jaime Olivar Ramales se para frente a Víctor a una distancia aproximada de 2 metros, diciéndole: ya sabemos que te llamas Víctor Manuel Rosales Mejía, apuntándole a la altura de la cintura del lado izquierdo a Víctor, disparándole en ese momento, por lo que Víctor cayó al suelo. Como él se encontraba al lado del entrevistado, es que aturde el ruido del disparo. Cuando Víctor aún se encontraba en el suelo, nuevamente el señor Jaime vuelve a dispararle, pero esta vez a la altura del hombro del lado derecho. Asimismo, la señora Zulema, mamá de Brandon, le dice a su esposo: córrele, súbete a la camioneta, no seas pendejo. Una vez que el señor Jaime se sube a la camioneta, estas 3 personas huyen del lugar, por lo cual solo alcanzó a escuchar. Todo eso fue percibido, su señoría, porque tenía prendido, como ya he referido anteriormente, porque tenía prendido el foco de su domicilio, el cual llamó a la ambulancia y a la policía para hacerle de conocimiento que su amigo estaba herido. Es cuando a Víctor lo trasladan al hospital comunitario de Jonacatepec. Asimismo, se cuenta con 2 testigos de identidad cadavérica, el primero de ellos de nombre José Manuel Rosales Olivar, el cual fue tomada su declaración en fecha 15 de marzo del año 2020. Una vez que tiene conocimiento de los hechos donde pierde la vida su hijo, es como se da el entroncamiento con el hoy obsiso. Asimismo, cabe recalcar que el señor, una vez que está en el lugar de los hechos, le pregunta a uno de los amigos que se encontraba con su hijo, diciéndole que el señor que le había disparado había sido el señor Jaime Olivar Ramales, en compañía de su esposa de nombre Zulema Paredes Trujillo y Brandon Olivar Paredes. Desconociendo lo que pasó, una vez realizado el entroncamiento, es como ellos, el señor antes mencionado, denuncia o querella, formaliza su denuncia o querella por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de quien en vida respondiera a nombre de Víctor Manuel Rosales Mejía, en contra del señor Jaime Olivar Ramales, Zulema Paredes Trujillo y Brandon Olivar Paredes. Asimismo, se cuenta con un segundo testigo de identidad cadavérica de nombre José Enrique Rosales Mejía, también comparecencia tomada el día 15 de marzo del año 2020, el cual refiere que se traslada al lugar de los hechos junto con su papá, y es donde le informan que el señor que le había disparado a su hermano había sido el señor Jaime Olivar Ramales, en compañía de su esposa Zulema Paredes Trujillo y Brandon Olivar Paredes. Por lo cual, una vez realizado también el entroncamiento con la hoy víctima, quien era su hermano, también es su deseo presentar formal denuncia o querella por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de quien en vida respondiera a nombre de Víctor Manuel Rosales Mejía y en contra del señor Jaime Olivar Ramales, Zulema Paredes Trujillo y Brandon Olivar Paredes. Asimismo, su señoría, se cuenta con el acta de nacimiento de la hoy víctima, quien fue registrado en la oficialía 01 en el libro segundo con número de acta 00335 en la localidad de Jonacatepec, Morelos, en fecha 5 de diciembre de 1994, la cual es a favor de la hoy víctima de nombre, que respondía al nombre de Víctor Manuel Rosales Mejía, con fecha de nacimiento del 21 de abril de 1994, expedida el 21 de octubre del 2013, por P.N.D. Antonio de Jesús Sánchez Musito, el CEO oficial número 1 del Registro Civil. Asimismo, su señoría, se cuenta con el informe de necropsia de ley, suscrito y firmado por el doctor Víctor Manuel García García, de fecha 15 de marzo, el cual refiere que una vez que hace el reconocimiento externo, hace una descripción de lesiones, una herida por orificio de entrada, con bordes equimóticos invertidos escoriativos regulares localizado en la fosa ilíaca izquierda, una herida por orificio de salida, con bordes vertidos equimóticos irregulares, localizada en el hipocondrio derecho, una herida por razón de proyectil disparado por arma de fuego, con bordes escoriativos equimóticos localizado en el pliegue branquial interno del brazo antebrazo derecho, una herida por orificio de entrada, con bordes vertidos regulares localizada en el glúteo derecho del cuadrante superior interno, así como una herida por orificio de salida localizada en el tórax posterior a la izquierda de la línea axilar posterior.
por lo que concluye el médico legista y experto en la materia que la causa de muerte es un choque hemorrágico debido y a consecuencia de traumatismo abdomino visceral por heridos de proyectil disparado por arma de fuego. Asimismo, su señoría se cuenta con el informe de fotografía suscrito y firmado por la perito Gloria Quetzali González Vara de fecha 15 de marzo, en la cual se anexan 46 fotografías. Asimismo, su señoría se cuenta con el informe de criminalística de campo de fecha 18 de marzo del año 2020, en el cual refiere que el lugar de intervención donde tuvo el perito fue en calle Ignacio Zaragoza del poblado de Tetelilla, municipio de Jonacatepec, Morelos, como referencia al lado de un depósito de cervezas, haciendo la descripción del lugar de intervención que fue en la calle Ignacio Zaragoza del poblado de Tetelilla, municipio de Jonacatepec, Morelos, por lo cual, una vez realizando la búsqueda, localiza los diversos indicios. El primer indicio, son diversas manchas de color café con características similares a tejido hemático, con un patrón de producción de rastreo de goteo de 13.5 metros de ancho. El segundo indicio, diversas manchas de color café con características similares a tejido hemático, una lata de aluminio de color rojo y blanco, la cual presenta un grabado con el texto Victoria, así como un cuarto indicio, una mancha de color café con características similares a tejido hemático. Un quinto indicio, un envase de vidrio transparente, el cual presenta un grabado con el texto Corona. Y lo que nos interesa más, su señoría, un indicio de 1.1, un impacto de 2.2 centímetros por 1.3 centímetros. Dicho indicio localizado sobre la superficie del muro oriente del segundo inmueble y adyacente al acceso de tipo cortina metálica corrediza en color verde. Asimismo, la perito en criminalística anexa 38 fotografías. Concluyendo lo siguiente, en la primera conclusión que el lugar de intervención donde estuvo el perito corresponde al lugar de los hechos, con base a la segunda conclusión que los indicios de índole biológico localizados en el lugar de intervención, los cuales son correspondientes a diversas manchas de color rojo con características similares a tejido hemático con diversos patrones de producción, se puede establecer que en dicho lugar fue lesionada por lo menos una persona. Asimismo, con su tercer conclusión, con base al indicio referido a la combinación 1.1, el cual corresponde a un impacto, se puede establecer que dicho indicio fue producido por el contacto violento de un objeto contuso con la superficie del muro oriente del segundo inmueble. Asimismo, su señoría, se cuenta con un informe de Policía de Investigación Criminal de fecha 18 de marzo del año en curso por el agente Nicolás Bonola Rivera, el cual refiere que el 15 de marzo del año 2020 recibió una orden de investigación con número de carpeta antes citado por el delito de homicidio por heridas de proyectil de arma de fuego en agravio de Víctor Manuel Rosales Mejía, hechos sucedidos en calle Ignacio Zaragoza del poblado de Tetelilla, municipio de Jonacatepec, Morelos, donde se logró entrevistar a Adalberto Olalde Rosales y Hugo Peralta Méndez, testigos presenciales de los hechos que se investigan, los cuales refirieron que la persona que le había disparado a la hoy víctima es el señor Jaime Olivar Ramales, el cual vive en avenida Matamoros, sin número, del poblado de Tetelilla, Jonacatepec, del municipio de Jonacatepec, Morelos, como referencia a una casa de una planta de color verde limón y que es habitado como una tienda de abarrotes. Asimismo, se constituyen al lugar antes mencionado, anexando 3 fotografías, y se logra entrevistar a una persona de nombre José Manuel Rosales Olivar, de 43 años de edad, quien refirió ser originario del pueblo de Tetelilla. Asimismo, refiere ser padre de la víctima, quien respondía al nombre de Víctor Manuel Rosales Mejía, quien perdió la vida el 15 de marzo del año 2020 a consecuencia de disparos de arma de fuego producidas por el señor Jaime Olivar Ramales, quien es originario del pueblo donde él nació y donde son vecinos también. Asimismo, refiere el entrevistado que Jaime Olivar Ramales vive en una avenida Matamoros y número del poblado de Tetelilla, municipio de Jonacatepec, Morelos, que lleva viviendo aproximadamente 45 años en ese domicilio. También refiere que ahí vive su esposa de nombre Zulema Paredes Trujillo, así como sus 2 hijos. Suscrito y firmado por el anteriormente mencionado Nicolás Bonola Rivera, encargado de Policía de Investigación Criminal del grupo de Azochiapan en apoyo al grupo de Jonacatepec. ¿Perdón? ¿De qué fecha es? 18 de marzo, señoría. Gracias.
Asimismo, su señoría, se cuenta con las declaraciones del primer testigo presencial de nombre Hugo Peralta Méndez, que refiere que el día 15 de marzo, esta declaración fue tomada el 18 de marzo del 2020, en la cual, con referencia a los hechos que se investigan, que el día 15 de marzo del año 2020, siendo aproximadamente las 0 horas, se encontraba en su domicilio, ubicado en calle Ignacio Zaragoza, número 1, de la colonia Centro de Tetelilla, del municipio de Jonacatepec, Morelos, que se encontraba prendido el foco de su domicilio que da a la calle, cuando en ese momento le tocaron su puerta y era su amigo Víctor, invitándole a tomar una cerveza, trasladándose al lugar donde se encontraban tomando los demás, que a todos los conoce, como es al señor Rodrigo Saíd Alvarado Valderas y a Adalberto Olalde Rosales. A todos los conoce porque son vecinos. Se sale de su casa, camina con Víctor hacia el lado de donde se encontraban tomando, que es una tienda o depósito de cervezas al que le conocen como Oxxo, pero cabe aclarar, su señoría, que lo llaman como Oxxo porque es una tienda que está abierta a las 24 horas del día, pero no es un Oxxo. Asimismo, su señoría refiere en la declaración que se encontraba estacionada una camioneta que responde al del Oxxo a una distancia de 3 metros antes de la entrada de la tienda, que mientras él llegaba a la tienda en ese momento se da cuenta que también ahí se encontraba Brandon Olivar Paredes tomando cervezas, el cual se dirigió hacia Víctor diciéndole chingue su madre el que viene en la camioneta. En ese momento Víctor se dirige hacia Brandon golpeándolo, es como él cae, se corta con la botella, y aún estando en el suelo, el señor Brandon le manifestó a la víctima que si no sabía de quién se trataba, amenazando Brandon a Víctor de que iba a regresar su papá por él. En ese momento, Víctor se regresó y le da un golpe en la cara a Brandon, ayudándolo a levantar a Adalberto Olalde Rosales, Rodrigo y Víctor y el de la voz. Siendo aproximadamente como a los 5 minutos es cuando llega la señora Zulema Paredes Trujillo, mamá de Brandon, a bordo de un vehículo de la marca Honda, color gris, sin recordar las placas, la cual era conducida por la señora antes mencionada. En ese momento la señora Zulema se dirige a su hijo preguntándole que quién le había pegado, no contestaron los que se encontraban ahí, así es como la víctima decide decirle que él le había golpeado. Pidiéndole la señora a su hijo que se subiera a la camioneta Honda color gris, es como antes de irse del lugar, le manifestó Brandon a la víctima que iba a regresar diciéndole te voy a matar, de nosotros nadie se burla. Retirándose del lugar, es como la víctima, encontrándose en el depósito, se trasladan a un zaguán que responde al nombre de Rodrigo, donde está la casa del antes mencionado. Y como a los 6 minutos se dan cuenta que venía una camioneta de color gris, una Honda, la cual por segunda vez era conducida por la señora Zulema Paredes Trujillo. Que en el asiento del copiloto venía el papá de Brandon, de nombre Jaime Olivar Ramales, y que la parte de atrás del conductor, Brandon. Se detuvo la marcha de la camioneta sin apagarla, y una distancia de 3 metros donde se encontraban parados la víctima y sus amigos, es cuando la señora Zulema señala con su mano, diciéndole ese es el hijo de su perra madre que le pegó a tu hijo, mátalo. Asimismo, el señor Brandon señala con su mano derecha, diciéndole sí papá, es Víctor, mátalo. Por lo que el señor Jaime Olivar Ramales descendió del vehículo en el que viajaban del lado del copiloto y se pudo observar que él vestía una gorra color negra, una playera color gris, un pantalón de mezclilla color azul, un chaleco color negro, del cual se dio cuenta el entrevistado y declarante que sacó un arma oscura tipo escuadra y se aproximó hacia donde estaba la víctima, a una distancia de 2 metros, diciéndole, ya sabemos que te llamas Víctor Manuel Rosales Mejía, esto es para que no te andes metiendo con mi familia. Le apuntó a la altura de la cintura del lado izquierdo. A ver, partes, creo que es lo mismo, ¿no?, que me dijeron en la entrevista. Sí. Entonces, si no hay inconveniente, no hay nada nuevo. No, señoría, es lo mismo que manifiestan la... ¿Podemos tener por reproducida? Porque es lo mismo. Sí, señoría. Y la otra es igual, ¿no? La de Adalberto, entonces yo imagino. Sí, fueron testigos presenciales. Sí.
Nada más es la declaración que rinde. ¿De qué fecha es la de Adalberto ante el Ministerio Público? 18 de marzo también. Sí. Ahora sí. ¿Algo más? Sí, su señoría, se cuenta con el informe de Policía de Investigación Criminal por el agente Benigno Alberto Ayala Cortés, de fecha 19 de marzo, donde al trasladarse al lugar donde ocurrieron los hechos, se logra entrevistar a una señora de nombre Susana Morales Peralta, quien manifestó que tiene un negocio desde hace aproximadamente 20 años, que no tiene un horario fijo, ya que ella, a la hora que le hablen, los atiende. Asimismo, refirió que el día de los hechos, domingo 15 de marzo del año 2020, que por la madrugada pues no los presenció, únicamente escuchó disparos, ya que ella se encontraba durmiendo, esto como a la 1 de la mañana. Asimismo, refiere que un día antes, es decir, sábado, a las 21:30 horas, llegó un muchacho a comprar 2 refrescos grandes de 2 litros, 2 bol, 3 vasos de medio litro, y se sentaron en la esquina de su casa, donde se encuentra una banqueta. Asimismo, se entrevistó también a la hija de la dueña de esa tienda, de nombre Miriam Cortés Morales, la cual refiere que el día sábado, 14 de marzo del año 2020, iba llegando a su casa, siendo aproximadamente las 21:30 horas de la noche, que su casa se encuentra dentro del predio de la propiedad de su señora madre, de nombre Susana Morales Peralta, ubicado en domicilio que se cita en sus generales, alcanzando a ver a varios jóvenes, de los cuales unos eran sus vecinos, y que a uno de ellos se llama Hugo, y los cuñados de Laura Obsiso, los cuales se encontraban tomando en la esquina de donde terminó la construcción de la tienda de su mamá, y asimismo que a las 23 horas se fueron a dormir al patio, ya que hacía mucha calor en el cuarto, y es cuando escuchó disparos, asomándose solamente por la ventana, que dicho cartón se los había vendido a sus vecinos antes mencionados. Por cuanto a la persistencia de la vida, su señoría, con los datos que cuenta esta representación social, se advierte que en este caso se cuenta con 2 testigos de identidad cadavérica. El primero de ellos refirió ser el padre de Eloy Obsiso, y el segundo de ellos, el hermano de Eloy Obsiso. Asimismo, se les hizo saber quién es la persona que le había disparado y en compañía de quiénes iban. De igual manera, se cuenta con el acta de la víctima, quien fue registrado en la oficialía número 1, en el libro segundo, con número de acta 00335, en la localidad de Jonacatepec, Morelos, con fecha de registro del 5 de diciembre de 1994, expedida a favor de Víctor Manuel Rosales Mejía, con fecha de nacimiento del 21 de abril de 1994, expedida en fecha 21 de octubre del 2013 por PND Antonio de Jesús Sánchez Musito. Del registro oficial del registro oficial civil. Por cuanto a la supresión de la vida, se cuenta con el acta aviso de fecha 15 de marzo del año 2020, en la cual se refiere que se hizo el reporte por parte de una persona de nombre Bolaños Alonso Jorge, quien hace el reporte de un ingreso al centro comunitario de Jonacatepec, Morelos, el arribo de un masculino, quien ya iba sin signos vitales. Asimismo, su señoría, se cuenta con las 2 entrevistas y ya antes mencionadas las declaraciones de 2 testigos presenciales que se encontraban en el lugar de los hechos el día 15 de marzo, que siendo aproximadamente las 0 horas, se encontraban en un depósito de cervezas cuando el señor Brandon agrede a la víctima diciéndole: chingue su madre el que viene en la camioneta. La víctima le responde con un empujón, el señor Brandon cae al suelo, se corta con la botella que tenía en la mano derecha, manifestándole, estando en el suelo, a la víctima que iba a manifestándole manifestándole el señor Brandon a la víctima que si no sabía de quién se trataba y que su papá iba a regresar por él. Asimismo, su señoría, se cuenta con la
necropsia de ley que realiza el doctor Víctor Manuel García García, en el cual hace un reconocimiento externo. Una vez que lo realiza, es una descripción de las lesiones ya antes mencionadas, que nos da como causa de muerte un choque hemorrágico debido y a consecuencia de traumatismo abdomino-visceral por heridas de proyectil disparado por arma de fuego. Asimismo, su señoría, con el informe de criminalística de campo de fecha 15 de marzo por la perito Gloria Quetzali González Vara, en la cual refiere que el lugar donde ella intervino fue en calle Ignacio Zaragoza, número 1 del sin número del poblado de Tetelilla, municipio de Jonacatepec, Morelos, localizando 5 indicios. El que más nos interesa es el indicio que encontró en la proyección de en la pared. El cual fue un impacto de 2.2 centímetros por 1.3 centímetros, que dicho indicio fue localizado sobre la superficie del muro oriente del segundo inmueble y adyacente al acceso de tipo cortina metálica corrediza de color verde. Asimismo, con el informe de investigación de fecha 18 de marzo, donde se anexaron la entrevista del señor José Manuel Rosales Olivar, el cual refirió ser vecino de ese poblado, que ubicaba al señor Jaime Olivar Ramales, ya que tiene más de 45 años viviendo en ese domicilio, que también ahí vive la señora Zulema Paredes Trujillo y Brandon Olivar Paredes. Asimismo, con las entrevistas realizadas a la señora Susana Morales Peralta y a Miriam Cortés Morales, las cuales refieren que les habían vendido un día antes un cartón de cervezas a la hoy víctima y a sus amigos. Por cuanto a su probable responsabilidad que se les pueda atribuir de manera directa al señor Jaime Olivar Ramales, es por cuanto a los testigos presenciales, quienes de manera categórica y sin temor a equivocarse, son quienes escuchan y ven cuando la señora Zulema Paredes Trujillo señala a la víctima, diciéndole a su esposo que ese es el hijo de su perra madre, que le había pegado a su hijo y que lo matara. Asimismo, Brandon Olivar Paredes, quien también hizo el señalamiento hacia la víctima diciendo, sí papá, él es Víctor, mátalo. De igual manera, ven cuando el señor Jaime Olivar Ramales desciende del vehículo portando una gorra color negra, un pantalón, una playera gris, un pantalón de mezclilla, un chaleco color negro del cual sacó un arma color oscura tipo escuadra, con la cual se aproximó hacia la víctima a una distancia de 2 metros, es cuando decide el señor Jaime Olivar Ramales dispararle a la víctima, apuntándole primero a la altura de la cintura de lo izquierdo, y es cuando dispara. Asimismo, ya estando en el suelo, la víctima es cuando reacciona con un segundo disparo, pero esta vez a la altura del antebrazo derecho, ocasionándole las lesiones ya mencionadas por el médico y experto en la materia, concluyendo que la causa de muerte fue un choque hemorrágico debido y a consecuencia de traumatismo abdomino-visceral por heridas de proyectil disparado por arma de fuego. Una vez mencionadas estas personas, quienes eran las que acompañaban al señor Jaime Olivar Ramales, hacen el señalamiento directo hacia la víctima, diciéndole los dos que lo matara. Es cuando estas 3 personas huyen a bordo de su vehículo marca Honda color gris. En el entendido de que el autor es de un delito, no es únicamente quien realiza materialmente la conducta típica, sino también aquel que posee bajo su control directo la decisión total de llegar a un resultado, es decir, quien tiene al alcance la posibilidad de materializar el hecho delictivo o dirigir el proceso causal acontecimiento criminal contemplado de forma unitaria. En este caso fue el señor Jaime Olivar Ramales, quien él es el que ejecuta la conducta al privar de la vida a la hoy víctima, compartiéndolo el actuar delictivo con los autores, los cuales concurren en la comisión del delito mediante una distribución y división de trabajo delictivo, es decir, cuando la pluralidad de activos se configura la participación conjunta que constituye la autoría, la coautoría,
que a pesar de la división de las funciones, los autores concurrentes se encontraban en el mismo plano de participación. ¿Qué quiero decir con esto, su señoría? Que la señora condujo el vehículo a donde se encontraba la víctima, llegando con su esposo y con su hijo. La señora señala a la víctima diciéndole, ese es el hijo de su perra madre que le pegó a tu hijo, mátalo. De igual manera, el señor Brandon señala a la víctima con la mano derecha diciéndole, sí, él es Víctor, mátalo. Por lo cual el señor Jaime Olivar Ramales descendió del vehículo para aproximarse a donde se encontraba la víctima, el cual ya se ha referido que vestía una gorra color negra, un pantalón de mezclilla, playera gris, un chaleco color negro, del cual sacó un arma. Aproximándose a la víctima a una distancia de 2 metros, le dijo, ya sabemos que te llamas Víctor Manuel Rosales Mejía, y esto es para que no te andes metiendo con mi familia. Apuntándole a la altura de la cintura, disparando en ese momento, aún estando la víctima en el suelo, es cuando el señor de nueva cuenta le dispara, pero esta vez a la altura del antebrazo derecho. Con las diversas lesiones ya mencionadas por el médico legista, experto en la materia de medicina legal, su señoría, concluye que la causa de muerte es un choque hemorrágico debido y a consecuencia de traumatismo abdomino-visceral por heridas de proyectil disparado por arma de fuego. En la etapa de ejecutoria del evento criminal, pero aún así, de las partícipes coadyuvaron a la producción del resultado, toda vez que el resultado el resultado fue la consumación del delito. Al constituirse como coautores, dada la división del trabajo colectivo mediante un plan común preconcebido, ya que con su concurrencia en la ejecución del hecho punible importa la realización conjunta que tuvieron ambos sujetos, como es la señora Zulema Paredes Trujillo y el señor Brandon Olivar Paredes, en codominio funcional del hecho y coparticipación, toda vez que la señora fue, como ya se le ha referido, fue la que condujo el vehículo hacia el lugar donde se encontraba la víctima. Así nada más, ya no me repita, Sí, su señoría. por favor. Logrando como tal su cometido, que es el homicidio calificado cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Víctor Manuel Rosales Mejía. ¿Algo más? Sí, su señoría. Las fases del intercriminis, como ya se ha referido, es la causa interna. La idea estuvo, porque la señora, cuando llega al domicilio de su esposo, es cuando le dice que vayan a donde se encuentra su hijo. Llegando los dos, el primero de la señora conduce el vehículo, el señor a bordo del lado del copiloto y el joven Brandon atrás del conductor. Los tres llegan al lugar de los hechos, ya tenían su señoría, pero ya tenían el lugar donde se encontraba la víctima, ya tenían el señalamiento llegando, lo hacen directo a la víctima, diciéndole la señora que ese es el hijo de su perra madre que le había pegado a su hijo, que lo matara. Igual Brandon reacciona diciéndole, sí papá, él es Víctor, mátalo. El señor desciende del vehículo, baja portando un arma, se aproxima a la víctima, le dispara en la primera ocasión apuntándole a la altura de la cintura del lado izquierdo. Estando la víctima en el suelo, le vuelve a disparar a la altura del antebrazo derecho, causándole las lesiones ya descritas anteriormente, con lo cual la deliberación existió toda vez de que esa idea se llevó a cabo, por lo cual la resolución fue el cometido el hecho que se cometió, el homicidio calificado en agravio de la víctima, Víctor Manuel Rosales Mejía. Asimismo, las manifestaciones que hicieron su señoría, las diversas manifestaciones que hizo la señora Zulema al decir, mátalo, ese es el hijo de su perra madre que le pegó a tu hijo. El joven Brandon al decir, sí papá, él es Víctor, mátalo. Y al señor diciéndole, eso te pasa por meterte con mi familia, para que no te andes metiendo con mi familia, haciendo diversas amenazas hacia la víctima. Aún estando con vida, el señor Brandon le dijo que si no sabía de quién se trataba, asimismo refirió que su papá iba a ir por él, por lo cual se ejecutó y se consumó el delito, su señoría.
se cometió el delito de homicidio calificado previsto y sancionado en los artículos ya más adelante mencionados, pero aquí se cometió un delito y fue cometido en agravio de la víctima que respondía a nombre de Víctor Manuel Rosales Mejía. ¿Concluyó? Permítame, su señoría. La calificativa por cuanto a las personas, como ya se ha establecido, su señoría, con los datos que cuenta esta representación social, se puede establecer la participación de los hoy imputados al no evitar que se cometiera el delito de homicidio calificado cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Víctor Manuel Rosales Mejía. La calificativa jurídica, de acuerdo al artículo 106, 108, en relación al 126, fracción segunda, superior por las armas que emplea o por el número de quienes lo acompañan, asimismo por el inciso E, el pasivo se halla inerme o caído y el activo se halla de pie. Por cuanto a la causa de muerte, ya se ha referido que fue un choque hemorrágico debido y a consecuencia de traumatismo abdominovisceral por heridas de proyectil de arma de fuego. Eso ya me lo dijo también. Le pido que ya no sea repetitiva. Sí, su señoría. Por cuanto a los datos expuestos por esta representación social, solicita la vinculación a proceso a los hoy imputados por el delito de homicidio calificado. Bien, ¿es cuánto? Sí, su señoría, es cuanto. ¿Alguna manifestación? Misma petición que la fiscal, su señoría. Bien, gracias. Señores, en este momento se está solicitando por parte de la fiscal que se les vincule a proceso y a ese respecto, de acuerdo a la Constitución, en su artículo 19, se puede resolver su situación jurídica en esta misma audiencia o cuentan con 72 horas al efecto e inclusive la duplicidad de esas 72 horas, esto es hasta 144 horas para que se resuelva su situación jurídica en su etapa de vinculación a proceso y con la finalidad de que su respuesta sea informada, consúltelo con su defensor, por favor. 144 horas, por favor. ¿Me lo dice también usted? Sí, 144 horas. ¿Usted? Sí, bueno, 144. Bien, en tal tenor y toda vez que se han acogido a la duplicidad del plazo constitucional para que tenga verificativo la audiencia de vinculación a proceso en que se resuelva la situación jurídica en definitiva de los imputados, vamos a señalar las 9 horas del próximo martes 23 de junio del 2020 en la sala que tenga bien designar el área de administración de este tribunal. Y por otro lado, Cuautla Morelos, a 19 de junio del 2020, este Tribunal de Control procede a resolver sobre la medida cautelar respecto de los aquí imputados, Jaime Olivar Ramales, Zulema Paredes Trujillo y Brandon Olivar Paredes. Y por lo que para dar cumplimiento a lo previsto por los artículos 153, 154, 155, 156, 157, 159 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 19 de la Carta Magna, se procede a resolver en los siguientes términos. Por principio de cuentas debe establecerse que se dé oportunidad a los imputados de mérito de rendir su declaración respecto de los cargos que le imputó el agente del Ministerio Público habiendo considerado pertinente previo asesoramiento de su defensor particular, guardar silencio con relación a los mismos, a quien la fiscal le imputa el delito de homicidio calificado cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Víctor Manuel Rosales Mejía. Debe apuntarse con la debida tingencia que las medidas cautelares en general son mecanismos que se dirigen al aseguramiento de los fines del proceso penal. Su finalidad principal es la de cautelar o asegurar el cumplimiento efectivo de la sentencia que se llegue a dictar en un determinado juicio, si su necesidad deriva del hecho de que el proceso penal exige un tiempo de duración para poder desenvolverse en sus diferentes etapas, lo que deja abierta la posibilidad para que el imputado adopte conductas que impidan o dificulten gravemente el cumplimiento de la sentencia, como podría ser el caso de que se sustraiga de la acción de la justicia, pues es obvio que no se puede llevar a cabo un procedimiento sin su presencia, constituyendo un riesgo de satisfacción tardío, incluso imposible. Las finalidades de las medidas cautelares son evitar la obstaculización del procedimiento, garantizar la seguridad de los testigos, así como garantizar la presencia de los imputados a su proceso, las cuales se encuentran plasmadas y contenidas en los numerales 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Resulta de suma trascendencia destacar los principios que regulan las medidas cautelares, siendo estas las siguientes: legalidad, solo pueden aplicarse las contenidas en la ley; jurisdiccionalidad, solo pueden imponerse por el órgano jurisdiccional; excepcionalidad, solo deben imponerse en los casos absolutamente indispensables para asegurar los fines del procedimiento; provisionalidad, deben aplicarse exclusivamente por el tiempo absolutamente necesario e indispensable mientras dure el procedimiento; proporcionalidad, deben ser acordes a las circunstancias de comisión de derecho atribuido, gravedad del hecho investigado, así como la sanción penal que pudiese llegarse a imponer, así como también es el instrumento procesal
que se puede imponer de manera oficiosa en términos de lo que establece el segundo párrafo del numeral 19 de la Carta Magna, así como artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que una vez que se han establecido los fines y principios que regulan las medidas cautelares, es oportuno señalar que en el caso que nos ocupa se emite en forma oficiosa por esta autoridad, acorde al arábigo 19 de la Constitución, así como 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que habla y dispone a la letra que causa de procedencia de la prisión preventiva, párrafo tercero, el juez de control, en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, entre otros, así como homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, y nos encontramos ante la presencia de que se les formuló imputación por el delito de homicidio calificado. De ahí que en términos de lo que dispone tales numerales, se procede a establecer como medida cautelar a los imputados, en términos del artículo 155, fracción 14ª, la prisión preventiva, toda vez que dicha medida se considera proporcional a la circunstancia de comisión del hecho atribuido, a la sanción que sin prejuzgar pudiese imponerse y al riesgo que se pretende evitar, dado que con ello se asegura la presencia de los imputados, se garantiza la seguridad de los testigos, así como de los ofendidos, y se evita la obstaculización del procedimiento, la cual se impone, como se ha repetido reiteradamente, es de oficio. Y en términos de lo que dispone el numeral 165, esta prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivará el proceso y en ningún caso será superior a 2 años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa de los imputados. Quedan debidamente notificados los presentes en términos de los numerales 63, 82 y 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Últimas peticiones. Sí, su señoría, nada más copia del audio y video. De igual forma, por favor, con fundamento numeral 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Es cuánto? ¿Alguna otra petición? Sí, señora, primeramente quisiera corroborar que la fecha de audiencia será el día 23 a las 9 horas. Sí. Ah, ok. Y también de igual manera solicitaría se me expidiera copia simple del audio y video de la presente audiencia, y tomando en consideración que se atraviesan 2 días inhábiles, que es sábado y domingo, solicitaría, en caso de que sea procedente, se me pudiera, se pudiera habilitar para que en esos 2 días, aun y cuando fueran inhábiles, se me pudiera proporcionar copia del audio y video, y en caso de que fuera posible también, se fuera con un medio electrónico de los llamados USB. Sí, eso se le proporciona ahorita mismo terminando la audiencia. Ok, señoría. Sí, con independencia de que se atraviesen los días, no hay problema, ahorita se lo damos. Ok. ¿Sí? Nada más se pasa, ahorita le explicas. ¿Sí? Bien, con ello concluimos la presente audiencia, se concede copia del audio y video a los que lo pidieron en términos del 50 de la ley del